Los cosméticos y perfumes que nos ponemos en el cuerpo son igual de nocivos que el tabaco y tan perjudiciales como los gases de dióxido de nitrógeno que expulsan los vehículos por su tubo de escape. Todas las Navidades nos bombardean con anuncios de perfumes en la televisión. El perfume no solo está en los cosméticos y en los propios perfumes que se usan para perfumarse, estos también se encuentran en más productos de consumo. Su fórmula multiusos de químicos es la panacea, por sus muchas utilidades y por las grandes ganancias económicas que supone. Es la materia prima que se suministra a muchas fábricas, creada por los grandes laboratorios para la elaboración de productos con perfume. Por desgracia, esta fórmula multiusos es cada vez más nociva y está causando serios problemas de salud en todas las personas a nivel global. Lo ideal y lo más positivo sería usar perfumes naturales. En la fabricación de estas fragancias sintéticas, hay que probar en profundidad su tolerancia con toda la clase de personas. Antes de dar la aprobación a este producto, se podría utilizar como referencia o como patrón a las personas más sensibles, a efectos de que a ellas no les cause ningún daño, habiendo cumplido este requisito como condición para poder sacar el artículo al mercado y que valga para el uso de todas las personas en general. Estos productos con perfume sintético se usan para distintas utilidades, pero llevan las mismas sustancias que serían las causantes de provocar los mismos síntomas y enfermedades. ¿Cuándo se acabará el problema? Nunca se aplica ninguna solución, porque se usan excusas de todo tipo, como manifestar que es por la naturaleza de la propia persona, que tiene predisposición a sufrir intolerancia a los químicos. No abusemos tanto de justificaciones absurdas. No utilicemos evasivas con una desacertada resignación, diciendo que no existe ninguna solución. No lo apartemos como un problema excepcional, todos son excusas para no hacer nada. Estas personas afectadas de sensibilidad química múltiple, merecen recuperar su dignidad, ser comprendidas, ya que socialmente no se les reconoce su enfermedad. Toda la responsabilidad de esta causa es de quien hace que estos tóxicos estén por todas las partes. No es todo por la condición física de los propios afectados, la culpa sería de los fabricantes de estas sustancias. Ellos podrían ser los responsables de que existan personas sensibles a sus productos. Por esta razón, deberían de estar obligados a unificar una parte del dinero que ganan, para que estas personas afectadas cobren una indemnización por los daños que padecen. No solo es por la naturaleza de la persona de que sea más o menos sensible, debemos tener muy claro de que son muchos los productos de consumo que se deben de prohibir, regular y fabricarlos de forma segura. Hay productos como la lejía, el amoníaco, los detergentes que ya hacen daño de por sí. Con estos productos no se puede hacer nada, salvo usarlos en menor medida o evitarlos. Los perfumes sintéticos se añaden a muchos de estos productos, son químicos que se puede pasar sin ellos, estos se suman a la lista de tóxicos. Hay que empezar a restar estas sustancias y exigir que se cambie la fórmula, por el contrario que se prohíban tajantemente. Que huela parecido, no significa que sea lo mismo. La industria perfumista y sus grandes laboratorios llamaron a muchos compuestos sintéticos, con el mismo nombre que otros compuestos naturales, podrán oler igual, pero no es la misma sustancia. Por esa razón, los compuestos sintéticos se tendrían que identificar con otros nombres. No tiene nada que ver una sustancia natural con una sintética, ambas afectarían en el organismo de forma distinta. Tener alergia o intolerancia a una sustancia natural, no es ni de lejos sufrir una afección grave por consecuencia de una sustancia sintética. Cuando una sustancia sintética es nociva y la han nombrado igual que la sustancia natural, demonizan a la sustancia natural que es inofensiva. Los investigadores tienen que saber diferenciar una sustancia natural de una sustancia sintética. Que huelan igual no significa que sea lo mismo y afecte de la misma manera a nuestra salud. Las alergias. Hay pacientes que acuden a un médico y terminan siendo diagnosticados por alergias a los ácaros, al polen u otras sustancias de origen natural. Si les dijera que las dolencias y síntomas en realidad son causadas por la toxicidad de los químicos de los perfumes sintéticos. Con síntomas de alergia, el médico obviamente te mandará al alergólogo. Lo más probable es que te diagnostique de alergia a las gramíneas, a los ácaros, al polen o al pelo de los animales. Es muy fácil echar la culpa a la naturaleza, que es insolvente y no se la puede pedir cuentas. Lo que nunca te dirá tu médico, es que te afecta algún tipo de químico. Esto iría en contra de las multinacionales que lo fabrican, que estarían obligadas a indemnizar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios.
Nunca se va a determinar que una persona tiene una sensibilidad o una intolerancia a los perfumes sintéticos o de algún otro tipo de sustancia química por falta de recursos médicos y las escasas herramientas en sanidad. Porque tenemos unos síntomas que lo llaman alergias. Es muy probable que a una persona sensible le diagnostiquen de alergias. Quizás el médico alergólogo se equivoque con su valoración y la afección del paciente sea debido a las sustancias químicas que respiramos, que nos las aplicamos a nuestro cuerpo, las llevamos en la ropa. Este sería el motivo de que acabemos sensibles a cosas naturales que nos deberían de afectar. En las pruebas de las alergias que están relacionadas con materiales o sustancias naturales, el ensayo cutáneo se hace con un parche impregnado con la sustancia de la supuesta alergia. El test puede salir positivo por el hecho de tener una reacción cutánea o rojez en la piel por la sustancia del parche, con un falso resultado de tener una alergia específica, sin que uno en su vida diaria sufra los síntomas a esta sustancia, terminando erróneamente con unos tratamientos innecesarios. Los test cutáneos no son tan útiles para diagnosticar como se cree, muchas veces solo sirven para diagnosticar al paciente con una falsa alergia. Con esta práctica se está ocasionando más gastos en los consumidores, más pérdidas económicas para la seguridad social y así vender más material sanitario, más medicamentos, obteniendo grandes ingresos a favor de las farmacéuticas, una gran ganancia económica industrial, todo ello a costa de nuestra salud. Hay especialidades que estudian el diagnóstico del tratamiento en los trastornos del sistema inmunológico, asociados al campo de las alergias, como las alergias a los ácaros, al polen, al pelo de animales, a las picaduras de insectos, a los distintos metales, también a las intolerancias alimenticias. ¿Por qué no se pueden elaborar protocolos y tratamientos médicos para curar o tratar las reacciones que causan los productos químicos ya mencionados? En el Sistema Nacional de Salud y en la medicina oficial no hay una especialidad para atajar el problema con este tipo de químicos, ya sería hora de implantarlo. La idea de esta información es la de remover conciencias, abrir los ojos, alentar a científicos y animar a médicos a que investiguen el caso, para poder elaborar un criterio, tener pruebas, para convencer a políticos y a jueces para que ejecuten su prohibición, procurando que ninguna multinacional implicada en los productos elaborados con estos químicos nocivos se entrometan en la investigación. Los síntomas que provocan son: irritación en los bronquios causando problemas respiratorios como el asma crónica, no pudiendo respirar bien; congestión, secreción nasal padeciendo una rinitis; picor, sequedad en los ojos, blefaritis y conjuntivitis; inflamación, dolor de oídos u otitis; eczemas, picores en la piel teniendo una dermatitis atópica; creando una irritación crónica en los órganos internos, como si tuviéramos una herida abierta, sobre todo en los pulmones y mucosas, exponiéndonos más al contacto de bacterias, virus e infecciones; facilitando el padecer una gripe, una bronquitis y otras enfermedades infecciosas más graves. El asma crónica es una enfermedad diagnosticada que sufren muchos pacientes sin que el especialista les pueda decir su causa. Cuando en nuestra casa convivimos con bebés, ancianos, personas enfermas e inmunodeprimidas, debemos de evitar este tipo de productos. Si se estudiaran eficazmente todos los químicos que nos metemos en el cuerpo, lo más seguro que empezarían a verse resultados positivos en la salud de las personas. Este problema afecta en la salud pública a nivel mundial y con el tiempo se irán descubriendo cosas, en el futuro se confirmará. ¿Cómo nos pueden afectar los químicos de un perfume a nuestros órganos? Inhalado, cuando lo respiramos por la boca, hay personas que ya comienzan a notar sus efectos, entra por los pulmones, llegando a nuestros vasos sanguíneos, que lo bombea por todo nuestro cuerpo. Cuando se aspira por la nariz, es cuando empiezan los síntomas, los capilares lo absorben, que de esta forma, también llega a la sangre. Por la piel, en ocasiones se sufren picores en la piel, causan dermatitis y otras afecciones. También se absorbe, aunque más lento, llegando igualmente al torrente sanguíneo, por los órganos del sistema circulatorio, repartiéndolo por todo el organismo. Los ojos se ven afectados porque comparten el mismo riego sanguíneo y además están comunicados a las mucosas de las vías respiratorias, a nuestra nariz, a los pulmones, etc. Por lo que pueden producir los síntomas de rinitis, asma, blefaritis o ojo seco. Por poca cantidad de químicos que respiremos, acaban circulando por el torrente sanguíneo, aunque parece increíble, llegan al propio cerebro causando un cierto malestar, como falta de concentración, dolor de cabeza y mareos. Parece una broma, pero estarías emborrachándote o drogándote con colonia, acabando y padeciendo distintas enfermedades, afectando al encéfalo, cerebro y al resto de los órganos.
Todo esto por el uso de productos con perfume, como cremas hidratantes, geles, champús, ambientadores, suavizantes, etc. Menos mal que este tipo de productos aparentemente no los ingerimos, ni nos los metemos por vena, al menos eso se cree. En un hogar, siempre hay un familiar que se aplica estos perfumes, causando a otro familiar un asma crónica mientras conviva con él. Muchos enfermos mejorarían su salud instantáneamente en el momento de evitar estos químicos y sin necesidad de tomar medicamentos. Posibles enfermedades que causan. Los perfumes pueden causar cáncer, favoreciendo el crecimiento de tumores, podrían interferir en las funciones hormonales, existe la posibilidad de sufrir mutaciones genéticas produciendo problemas reproductivos, pueden dañar el sistema nervioso central, son tóxicos para el sistema inmunológico, causan afecciones en la piel, pulmones e hígado, provocan reacciones alérgicas. Los productos de belleza también pueden desencadenar la menopausia precoz. Estos aditivos de maquillaje se han relacionado con madres, en las que sus hijos desarrollaron un coeficiente intelectual más bajo. No es un problema mental. Hay personas sensibles que inhalan estos químicos sufriendo dolor de cabeza, teniendo mareos, sintiendo sensación de desvanecimiento, sufriendo cansancio. Por esta razón se deprimen, tienen ansiedad a consecuencia del mal físico que causan estas sustancias. Las víctimas de forma inconsciente, lo interpretan erróneamente, dando por hecho que tienen miedo a estar en público, creen que sufren fobia social, siendo en realidad por los síntomas fisiológicos que causan estos dichosos químicos, como el perfume para perfumarse, los cosméticos y otros productos con perfume, que siempre están presentes cuando más público hay. Estas personas, para su tranquilidad mental, estaría bien que sepan, que para nada tienen una fobia social, tampoco tienen ningún tipo de sugestión y lo que sí tienen es una justificada intolerancia a estos químicos. Los médicos no tienen herramientas, tampoco un estudio elaborado para hacer un diagnóstico, ya que no se reconoce como una enfermedad oficialmente establecida. Los profesionales de la medicina deben de saber que los enfermos con sensibilidad química múltiple, no son enfermos mentales, no necesitan medicamentos para quitar una falsa somatización de los síntomas, es una costumbre muy común en esta profesión. La razón por la que utilizan esta práctica es porque se quedan sin recursos. A los afectados, se les trataría por ansiedad o depresión ocasionada por una enfermedad física, que es la sensibilidad química múltiple. Lo que trato de decir es que a estas personas, no hay que hacerlas creer que están locas, sus síntomas son reales, solo necesitan comprensión, otro tipo de trato y otras soluciones. Es necesario que la sensibilidad química múltiple se reconozca como una enfermedad oficialmente establecida, tanto en el campo de la medicina, como a derechos del propio afectado, para poder empezar a tratar de forma eficaz a estas personas. El buen olor. Las sustancias químicas dañinas que se añaden al perfume de muchos productos, tienen un aparente y denominado buen olor. Hay personas que dicen, "qué olorcillo más bueno". Es una frase desafortunada. Buen olor para algunos, estas sustancias deberían de estar tan prohibidas y reguladas como el tabaco. Hoy en día a una persona, se le podría decir que te molesta el humo de su cigarrillo y sería la cosa más normal. En la actualidad, si llegara el caso, no se vería bien decirle a otra persona que molesta su perfume, el hacer esto hoy en día parecería una cosa de lo más extraña. Al igual que se prohíbe el tabaco en muchos lugares, debería de existir la posibilidad de prohibir la aplicación de perfumes en otros sitios donde pudieran causar ciertas molestias. Existen personas que se echan convulsivamente estos perfumes, se ponen tanta cantidad que ellas no son conscientes. Me pregunto y no afirmo que si acaso estos perfumes puedan crear una adicción o una dependencia. Lo que a mí más me enfada. Hay establecimientos que se dedican a enmascarar los malos olores de sus locales, en el caso de los baños públicos, como funcionen mal los desagües y apeste por ello, en lugar de arreglar el atasco y quitar ese foco de infección, lo que hacen es abusar de los ambientadores. Hemos comentado sobre los servicios o los baños públicos y ocurre lo mismo con los frigoríficos de los supermercados y otras tiendas de alimentación, neveras en las que conservan las carne, los yogures, etc., que por falta de mantenimiento o de una buena limpieza, en algunas ocasiones desprenden malos olores y esto lo solucionan infestando los pasillos con perfume en los supermercados con más ambientadores, enmascarando la insalubridad oculta en muchos lugares. La práctica del uso ambientadores, tienen la equivocada creencia de que atraen clientela, a esto lo llaman marketing. Lo mismo pasa con algunas personas que prefieren bañarse en perfume en lugar de ducharse, a esto lo llaman seducción. En el tema culinario. ¿Quién ha comido pan alguna vez y ha experimentado el sabor del tabaco?
saborear un apetitoso bocadillo y por momentos sorprendernos con un gustillo a colonia. Solo faltaría que encima de respirar el humo y el perfume de alguien, me lo tuviera que comer. Afortunadamente hay que decir, que no afectaría a nuestra salud por ser una cantidad insignificante, solo nos llevaríamos una sensación desagradable y estas cosas pasan a veces. Por esta razón se deben de tener una higiene adecuada y unos buenos hábitos a la hora de manipular los alimentos. La adicción al tabaco, ¿por qué no? La adicción a ponerse perfume. A veces las adicciones pueden existir cuando hay una razón psicológica, lo pueden padecer personas inseguras y con baja autoestima. Existe la posibilidad de que la dependencia a los perfumes pudiera ser por una razón fisiológica, se puede tener una adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas, a los medicamentos y, por qué no, a los perfumes. Si se inhala, se ingiere o se consume una sustancia abusivamente, el cuerpo se acostumbra a ella y cuando falta esta sustancia en el organismo, se crea una ansiedad y una dependencia por esta sustancia. La industria de la cosmética utiliza la misma práctica, el mismo método que la farmacéutica, con esto, nunca les faltarán consumidores. La sustancia química adictiva podría estar entre sus ingredientes, por lo que si un día se le acciona 2 veces al nebulizador, que sería lo normal, con el paso del tiempo la persona se acostumbra, no le es suficiente y termina de forma compulsiva echándose cada vez más, encontrándose sin ser consciente en una nube de colonia, apestando y molestando en el autobús, en el metro, en la oficina, o en la fábrica. Por muchos químicos que se le ponga a un perfume, nunca se conseguirá ocultar una falta de higiene. Es más apropiado ducharse a menudo, que rociarse de perfume, lograremos una buena salud para nosotros y para los demás. Están por todas partes. Los perfumes están reduciendo la calidad del aire en los lugares cerrados, causando molestias y daños, sobre todo a las personas que sufren asma y otras enfermedades respiratorias. Deberían de prohibirse en los sitios cubiertos como en el transporte público, en oficinas y fábricas. En comercios, en clínicas y en supermercados, se suelen instalar un ambientador que fumiga todas las zonas de un local, creando un ambiente hostil. A la hora de instalar un ambientador en un local deberíamos de pensar en los clientes, trabajadores y en las personas intolerantes a estas sustancias, a personas con intolerancia a estos químicos, hay que tenerlas en cuenta, como afortunadamente se están teniendo en cuenta a las personas intolerantes a algún alimento. En todos los sitios, siempre habrá personas que se han perfumado en exceso, dejando una espesa nube tóxica o una estela de olor a su paso. Por muchos químicos que se le ponga a un perfume, a veces no se consigue ocultar una falta de higiene. Tengo la curiosidad, de cuál será la composición química para que se mantenga en el aire el olor, en el mismo sitio, durante tanto tiempo. La sustancia se incrementa de más maneras, en los productos de limpieza, como los que se usan para fregar los suelos, como ceras, abrillantadores y detergentes, se le añaden estos perfumes en exceso, no añadiendo perfume a este producto de limpieza, quitaríamos una de las sustancias más nocivas, el propio producto sin el perfume, por su poder de limpieza y desinfección ya eliminaría los malos olores. En los vestuarios y taquillas alguna persona opta por usar desodorante de calzado, esparciendo una gran toxicidad en estos lugares cerrados, afectando al resto de personas. Por educación no nos atrevemos a llamar la atención a la persona que está usando el producto. Para evitar el uso de estos desodorantes se aconseja cambiarse de calcetines todos los días y se sugiere llevar una buena higiene de pies. Con la contaminación acústica obviamente te pueden denunciar por causar molestias haciendo ruido. Nadie habla de la contaminación y molestias en cuanto a los olores. Un comité o sindicato debería de velar por la seguridad laboral y reconocer que también existe el peligro de estos químicos, en los centros de trabajo, sitios cerrados como oficinas y fábricas. Existe una fórmula multiuso de químicos, que han desarrollado los laboratorios para las fábricas de perfumes y es la materia prima para la fabricación de muchos otros productos que llevan este tipo de perfume. El día que cambie la fórmula química multiuso que sirve para muchos productos, nos favorecerá, terminando así con el problema, dejando de haber personas con sensibilidad a los productos que lleven estos químicos. Los compuestos químicos ocultos en los perfumes están bajo el amparo del secreto comercial o bajo el secreto de las patentes. Los perfumistas se aprovechan de este secreto comercial siendo privilegiados a la hora de elaborar sus perfumes con sigilo, usando cualquier tipo de químico sin especificarlo o justificarlo debido al privilegio de ocultación que gozan, difícilmente se podrá investigar y estudiar su toxicidad. Pueden hacer lo que les plazca, por consiguiente un perfume puede estar compuesto de químicos que puedan dañar nuestra salud sin que nadie lo prohíba.
Lo nocivo de los químicos que se añaden en los perfumes hay que tenerlo en cuenta y tenemos que empezar una campaña en contra de ellos, convencer sobre sus consecuencias y conseguir su retirada. El listado de químicos y tensioactivos es amplio. Parabenos, fenoxietanol, triclosan, aluminio, ácido benzoico, lauril sulfato de sodio, compuesto de polietilenglicol, PEG, butilhidroxianisol, BA, butilhidroxitolueno, BHT, lilialobutilfenilmetilpropional, BMHCA, felendiamina, dietanolamina, piritiona de zinc, hidroxiesogexil 3-ciclohexeno carboxaldehído efetalato de dibutilo, siloxanos, parabenos, fenoxietanol, triclosan, aluminio, ácido benzoico, lauril sulfato de sodio, compuesto de polietilenglicol, PEG, butilhidroxianisol, BA, butilhidroxitolueno, BHT, lilialobutilfenilmetilpropional, BMHCA, felendiamina, dietanolamina, piritiona de zinc, hidroxiesogexil 3-ciclohexeno carboxaldehído efetalato de dibutilo, siloxanos, catón CG, metilisotiazolinona. El DTVO. E210 ácido benzoico. Del ácido benzoico se derivan los siguientes benzoatos. Los DTVOS. E211 benzoato sódico, E212 benzoato potásico, E213 benzoato cálcico, E209 para hidrogibenzoato de eptilo, E214 para hidrogibenzoato de etilo, E215 para hidrogibenzoato sódico de etilo, E216 para hidrogibenzoato de propilo, E217 para hidrogibenzoato sódico de propilo, E218 para hidrogibenzoato de metilo, E219 para hidrogibenzoato sódico de metilo. Estos son algunos químicos, más adelante les indico más. El nivel de toxicidad de todos es LTA, los encontraremos en muchos productos. Los benzoatos se encuentran en muchos productos de alimentación, de farmacia y de la cosmética, son compuestos que se utilizan como conservante. Propiedades y características que tienen estos químicos. Se emplean para eliminar y prevenir levaduras, bacterias y algunos tipos de hongos. Se usan como aditivo en la preparación de muchos productos de consumo. Benzoatos, como otros químicos nocivos, podrían estar también ocultos y sin especificar en la fórmula del propio perfume. Este perfume se añade a todo lo que se pretenda que huela. Cuando indican que tiene perfume, desconocemos la fórmula de dicho perfume, caminamos en tinieblas, los laboratorios juegan con ventaja, en cuanto a posibles prohibiciones. Alerta sanitaria de actualidad. Ya es noticia, el lilial a menudo mencionado como butilfenilmetilpropional, está clasificado como altamente tóxico y está prohibido en la Unión Europea desde el 1 de marzo del 2022. La sustancia se encuentra en productos con perfume. Hay que aclarar que el lilial aún no lo han prohibido en otros productos de consumo que no son considerados como cosméticos. Muchos productos con perfume sintético y cosméticos llevan lilial. Este compuesto tóxico está igualmente en ambientadores de locales, limpiadores multiusos, limpiacristales y desodorantes de alfombras. El lilial asimismo se encuentra en los suavizantes y detergentes para la ropa entre otros componentes tóxicos. El lilial, aparte de ser una fragancia tóxica, tiene una cualidad de mantenerse en el aire y en la ropa por mucho tiempo. Con esta cualidad está amplificando el daño en las personas que se exponen a la sustancia. Esperemos que se cumpla la ley, que apliquen la prohibición en otros productos y lo ilegalicen en todo el mundo. Lilial es el nombre comercial de una de las 26 fragancias que han sido identificadas como alérgenos. Es una fragancia alergénica, ahora ha pasado a formar parte del grupo de las sustancias CMR. Estar en el grupo CMR significa que ciertas sustancias químicas han sido clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, para las personas que estén expuestas al producto por inhalación, por ingestión, a través de piel, o en contacto con mucosas. En la etiqueta de estos cosméticos, el lilial también puede aparecer con otros nombres. Butilfenilmetilpropional, butilfenilmetilpropional, PBMHCA, 2,4-tercibutilbenzol, propionaldehyde. Es un compuesto químico orgánico del grupo de los aldehídos aromáticos. El lilial se caracteriza por un aroma floral, que recuerda